todos, bienvenidos al podcast Salud Sexual Masculina. Si usted está considerando realizarse una cirugía de agrandamiento de pene, ya sea alargamiento o engrosamiento, le recomiendo que escuche este episodio sobre faloplastia. Hablaremos de las técnicas actualmente disponibles, indicaciones, recomendaciones y mi experiencia en esta cirugía. Mi nombre es Guillermo Romero, soy urólogo, sexólogo, especialista en salud sexual masculina. Espero que les guste mucho este episodio y se sienta como en mi consultorio. Bueno, la faloplastia es un motivo de consulta muy frecuente y cada vez más son los hombres interesados en este procedimiento. Siempre ha existido en algunos hombres el deseo de tener su miembro viril de mayor tamaño. Últimamente, quizá por la exposición que se tiene en la pornografía o en las playas nudistas, es más evidente este deseo. En los últimos años se ha visto un incremento en la solicitud de este tipo de consultas y procedimientos quirúrgicos para aumentar el tamaño del pene. En consulta siempre les advierto, antes de explicar el procedimiento, que lo que realmente los pacientes que se favorecen de este procedimiento son los que tienen el pene pequeño. Entonces siempre les comento cuáles son las medidas promedio normales del pene. Hay varios estudios que han hecho una investigación sobre el tamaño del pene. Hay uno muy particular realizado en el Reino Unido que tomaron la medición de más de 15,000 hombres de diferentes países, de diferentes razas, adultos, y les hace una medición del pene tanto en reposo y en erección, tanto en longitud como en circunferencia. Lo que básicamente arrojó este estudio es que el pene, en longitud, estirando el pene, porque el pene se debe medir estirándolo desde la raíz hasta la punta del glande, en promedio están sobre los 9 centímetros. Y más o menos una medida similar en circunferencia. La circunferencia promedio entonces está sobre los 9 centímetros. La circunferencia se recomienda medir con una cinta métrica de tela. Entonces, estas medidas en flacidez permiten que en erección de los 9 centímetros, en flacidez pase a 13 centímetros en erección, que en realidad es como el promedio de un pene erecto. Y lo mismo en circunferencia, de 9 centímetros pasa a 11 en erección. Se puede decir que alrededor del 90% de los hombres están sobre estas medidas, que son el promedio y son consideradas como normales. Existe un porcentaje aproximado de 3 a 5% de hombres que lo tienen pequeño y otro 5% que lo tienen grande. Entonces, cuando el pene es pequeño, es decir, cuando uno lo estira en flacidez y no sobrepasa los 5 centímetros, esos penes sí tienen dificultad en la erección durante la relación sexual porque tienen a alcanzar 7 centímetros en erección. Y el problema de estos penes es que se sale durante la relación sexual en algunas posiciones. También se pueden encontrar penes delgados que tienen circunferencia menor de 9 centímetros, 8 o 7 centímetros. El otro 5% de los pacientes son penes grandes que en estados de flacidez pueden medir 10, 12 centímetros y son penes que en erección que sobrepasan los 17, 18 o 20 centímetros. Y lo mismo en circunferencia. En flacidez tienen alrededor de 11, 12 y pueden llegar a 14, 15 o 16 centímetros de circunferencia. Pero realmente es el 5% de los hombres del planeta que tienen estas medidas. Entonces la mayoría de los pacientes que consultan a este tipo de cirugías de entrada lo tienen normal. Y les insisto mucho en eso, que si el paciente tiene el pene normal, en realidad no amerita ese tipo de procedimientos. Los pacientes con pene pequeño de alguna manera sí se benefician de este tipo de cirugías y esto es muy importante tener en cuenta. Dicho esto, vamos a hablar de algunas opciones de tratamiento de faloplastia y mi experiencia en este procedimiento. Entonces, en ese momento hay varias opciones de tratamiento para engrosar el pene. La primera, y es una que se ha utilizado por muchos años, es la lipotransferencia. Lo hacen usualmente los cirujanos plásticos. La idea es extraer grasa de la pared abdominal, usualmente, e inyectar en la circunferencia en el contorno del pene. Ese es un procedimiento ambulatorio. En realidad a algunos pacientes les va muy bien, a otros no tanto. Yo he tenido un par de casos que me consultan es para retirar esa grasa, porque con alguna frecuencia esa grasa inyectada se absorbe de manera irregular y quedan como grumos o ojivas en el cuerpo del pene. Y esto se ve principalmente en erección y resulta que no son estéticos o incluso a algunos pacientes les puede molestar y causar dolor. He visto casos también que queda muy bien, pero con el tiempo, después de 2, 3 años, en realidad la mayoría de la grasa se ha absorbido. También he visto algunas deformidades importantes en el cuerpo del pene porque queda más grasa en un lado que el otro o se absorbe de manera irregular, de una manera no uniforme.
Entonces, pues sí, en realidad no recomiendo mucho este procedimiento por el riesgo de estas deformidades o porque la absorción irregular pueden quedar jivas en el postoperatorio tardío y estéticamente no se ve muy bien. Otra opción para engrosarlo en ese momento es la aplicación de ácido hialurónico en el contorno del pene. Yo en realidad no he hecho este procedimiento. Si hay varias demanda, mucha consulta por esta nueva técnica. Este procedimiento pues no es definitivo. El ácido hialurónico más o menos a los 18 meses, 2 años, este material se va desapareciendo. El ácido hialurónico básicamente, o lo que se ha utilizado clásicamente, es para rellenar contornos, por ejemplo en el rostro, en el surco nasogeniano, al lado de la nariz, o en arrugas, en áreas pequeñas. Pero pues llenar todo el contorno del cuerpo del pene pues se requiere buena cantidad de material. Entonces pues es un procedimiento que puede ser costoso, pero es algo para considerar. Se está haciendo en varios países, en Estados Unidos, en México, Colombia, con buenos resultados, pero pues tener en cuenta que los costos y que no es un tema definitivo. Otra opción de tratamiento es el implante de láminas de matriz celular. Estas láminas usualmente son de colágeno. Esta cirugía se viene practicando también desde hace varios años. Estos materiales de colágeno existen en la práctica médica hace muchos años. Se utilizan principalmente para cirugías reconstructivas en pacientes quemados o en pacientes con avulsión, con pérdida de piel por trauma. El resultado de esta implantación de láminas en principio es definitivo. Si uno observa estas láminas de colágeno en el microscopio, son como una esponja, ¿sí? Como un andamio que permite el crecimiento de tejido y de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, esta lámina que se implanta finalmente, dependiendo del tipo de lámina, entre la segunda y tercera semana comienza a desintegrarse y es reemplazada por tejido. Entonces, en principio, esta técnica sí es definitiva. Obviamente es una cirugía que tiene cierta complejidad. Esta es la cirugía que pues yo vengo realizando. Siempre advierto a los pacientes de los potenciales riesgos. Digamos también una cosa importante, que a la luz de la evidencia médica, las sociedades científicas consideran esta cirugía también como experimental, porque no tiene muchos casos clínicos ni series a largo plazo. Entonces actualmente es considerada como una cirugía experimental. Sin embargo, estas láminas se utilizan en diferentes partes del cuerpo desde hace muchos años. Esta cirugía es una cirugía ambulatoria de aproximadamente 2 horas de tiempo quirúrgico, con una incapacidad de 10 días y puede retomar la actividad sexual entre 6 a 8 semanas post cirugía. Este procedimiento requiere circuncisión. No es posible colocar este tipo de láminas en un pene que no sea circuncidado, pero se realiza en el mismo tiempo quirúrgico. En principio aumenta la circunferencia del pene entre 1.5 a 2 centímetros, que pues en circunferencia es un tamaño favorable para tener en cuenta. Es decir, si el paciente aproximadamente tiene 8.5 o 9 centímetros, puede llegar a 10.5 o 11 centímetros de circunferencia en flacidez. Y digamos que en flacidez y en reposo, en flacidez y en erección, se ven estas dimensiones pueden aumentar. Otra cosa importante es que la lámina es lisa, se adapta tanto en flacidez y en erección. Y como les comenté, esta lámina se reemplaza por tejido. Realmente la lámina se desintegra y queda destejido y con el tiempo pues es imperceptible. Se realiza pues en varios países también, en México, en España, en Corea del Sur, es donde tienen más casos sobre el implante de estas láminas, pero pues faltan muchas publicaciones científicas y estudios como para validar esta técnica. También otro punto importante sobre estas láminas son los costos. En realidad es muy costosa. Es una cirugía que la sola lámina puede estar sobre los $3,000 la sola lámina. Entonces en nuestro medio pues realmente sí es algo costoso. Es importante tener en cuenta pues que a largo plazo esta cirugía pues puede ser interesante porque el grosor, el aumento obtenido pues se puede mantener en el tiempo. Bueno, hay otro tipo de dispositivo también, otra técnica que se está utilizando actualmente en Estados Unidos y que pronto lo tendremos en algunos países de Latinoamérica, que es el pinuma. El pinuma prácticamente pues es silicona, es la misma silicona que se viene utilizando en las prótesis de seno desde hace muchos años, pero se han adaptado como láminas como para colocarlas debajo de la piel del pene. Es una cirugía que también es ambulatoria, también requiere circuncisión. Esa circuncisión tiene que ser en un primer tiempo quirúrgico y posteriormente se hace el implante de esta silicona. El abordaje puede ser por la raíz del pene, por vía suprapúbica,
o también por el escroto, que es interesante pues porque la cicatriz es imperceptible. Eh, esta silicona aumenta el tamaño del pene tanto en flacidez como en erección, tanto en longitud como en circunferencia. Y es interesante cómo en flacidez se ve el aumento del tamaño tanto en longitud como en circunferencia, que es bien interesante este punto, porque a muchos pacientes les interesa también que se vea grande el pene en flacidez. En este momento, pues en Latinoamérica, en varios países está el trámite pues de la parte de la normatividad, pero me parece interesante esta técnica. Mm, Algo para considerar es que el glande, la cabeza del pene, pues queda de igual tamaño. Entonces, he visto algunos casos que el grosor muy importante del pene, del cuerpo del pene, pero el glande se ve pequeño, que pues toca considerar también este punto. También es una cirugía muy costosa. En Estados Unidos en este momento está sobre los 18,000, 20,000 dólares. Muy posiblemente en Latinoamérica, cuando esté aprobada pues, por las entidades, tengo menor costo que en Estados Unidos, pero también es una cirugía muy costosa. Básicamente, estas son las técnicas que hay actualmente para el engrosamiento de pene. Yo siempre les insisto a los pacientes que si tienen el pene normal, con las dimensiones que hemos hablado, no hay necesidad de someterse a ese tipo de procedimientos, aunque la mayoría de los pacientes que terminan operándose en realidad pues tienen el pene normal. Eh, Siempre les digo a los pacientes que consulten muy bien con quién se va a operar, que les muestre el número de casos, la técnica que realizan, los resultados del posoperatorio. He visto algunos pacientes que me consultan es para tratar de corregir o volver a tener el pene como estaba antes de la cirugía, especialmente pacientes que hacen lipotransferencia o que hacen una sección completa del ligamento suspensorio y puede haber una retracción también del pene. Entonces es muy importante tener en cuenta con quién se va a operar, la estadística que tenga, la experiencia que tenga sobre este tipo de procedimientos. Sobre el alargamiento de pene, en realidad también es una consulta muy alta. Los pacientes que yo veo que me consultan por alargamiento de pene y tienen el pene normal, no les aconsejo este tipo de cirugía. Aparte, la cicatriz puede estar sometida, pues puede presentar algunas complicaciones, especialmente la retracción. Entonces es importante tener eso en cuenta. A estos pacientes que tienen el pene normal, les recomiendo el uso de extensores de pene. Si el paciente tiene el pene pequeño, como les comento, menor de 5 centímetros en flacidez, estirándolo, pues de alguna manera sí se benefician de alguna sección de ligamento suspensorio, que puede aumentar 1,5 o 2 centímetros. También depende pues de cada persona, porque el ligamento suspensorio pues es diferente en cada persona. En realidad, pues yo siempre les digo a los pacientes que el pene no se puede alargar como tal. Lo que se hace es seccionar el ligamento suspensorio para que la porción abdominal del pene salga y sea visualmente más largo, pero pues el pene sigue siendo el mismo pene. Pero pues sí se puede lograr 1,5 o 2 centímetros haciendo una sección parcial del ligamento suspensorio del pene. Usualmente hacemos en la raíz del pene un colgajo BY, se llama así pues la incisión en la base del pene, que es como una V. A través de ese abordaje se puede llegar fácilmente al ligamento suspensorio y falciformes en la parte lateral. Es importante que este procedimiento requiera el tipo de tracción en el postoperatorio, pues para que no se retraiga el pene después de la cirugía. Entonces es importante el uso también de extensores o de aparatos en el postoperatorio, este tipo de cirugías. Sobre los extensores de pene, pues que les he venido comentando, pues también pueden servir. Estos equipos o dispositivos tienen que usarse de manera permanente 3, 4 meses. No es para usarlo de manera esporádica. Tampoco es para usarlo a largo plazo, más de 5 o 6 meses. Hay varios estudios que reportan que se puede alterar las venas del pene. Se han reportado casos de fuga venosa, que esto puede producir disfunción eréctil. Entonces, pues tampoco es para los usos prolongados. Entonces es muy importante tener en cuenta todas las recomendaciones de estos dispositivos y tratar de usarlo 4 o 5 meses nomás. He tenido un par de pacientes que lo han usado muy juiciosos todos los días y pueden lograr 1 o 1,5 centímetros de longitud en flacidez. Estos dispositivos de extensores también se están indicando en curvaturas penianas para corregir algo del ángulo en pacientes con curvatura de pene. También existen algunas bombas que se pueden utilizar en el postoperatorio. También se pueden utilizar en los postoperatorios cuando hay un implante de lámina para que se integre bien la lámina al cuerpo del pene.
Hay algunas bombas que son de agua que pueden ayudar también a aumentar algunas medidas del pene de manera temporal. Tengo algunos pacientes que, por ejemplo, van a ir a una piscina o antes de un primer encuentro sexual, se colocan la bomba 1 o 2 días antes y pues al siguiente día de alguna manera el pene está con algo de MC un poco más grande. Pero son cambios temporales, pero pues de alguna manera puede funcionar. Bueno, entonces como conclusión les quiero comentar que estas cirugías, la mayoría están en fase experimental. Tienen que tener mucho cuidado con el cirujano que escogen, que realmente tenga experiencia, le muestre los casos, la técnica que hace, los resultados postoperatorios. Y les insisto que si el paciente tiene el pene normal, realmente debe considerar realizar este tipo de cirugías, porque como les comento, falta mucha investigación al respecto. Nosotros los urólogos estamos hace como 30 años los cirujanos plásticos haciendo algunas pruebas para colocar los siliconas o los implantes de senos. Estamos en este momento haciendo lo mismo pero en el pene, entonces realmente falta mucha investigación sobre el tema. Pero al parecer por la tendencia en 5 o 10 años va a tener una demanda muy alta este tipo de cirugías. Otra cosa también importante tener en cuenta en este tema es que se pueden realizar algunos procedimientos para que el pene visualmente se vea más grande. Uno, hacer una liposucción en el área de la grasa que está en la raíz del pene, el área suprapúbica. Ahí puede aparecer una acumulación de grasa en pacientes con sobrepeso y que se puede realizar una liposucción. Esto lo hacen los cirujanos plásticos y visualmente se puede ver el pene un poco más grande. Siempre que un paciente pierde peso, también el pene se puede ver más grande, incluso pierde grasa hasta en el escroto. Entonces es algo también para considerar. Uno puede hacer una liposucción y pues el pene visualmente puede verse más grande. También hay pacientes que tienen el escroto muy grande, ¿no? Redundante. Entonces, al disminuir el tamaño del escroto, visualmente el pene puede verse más grande. Esta cirugía se llama escrotoplastia, que tiene el objetivo de reducir el tamaño del escroto. Muchos pacientes operan de escrotoplastia por la parte funcional, que les molesta mucho para montar en bicicleta, cruzar las piernas, pero también puede servir para que visualmente el pene sea más grande. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Cualquier duda, inquietud, consultas en línea, estoy a sus enteras órdenes. Me pueden buscar en mi página clinicadelhombre.com.co o en redes sociales como Guillermo Romero MD. Muchas gracias por escucharme.